Hola, soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de la Academia de Ajedrez a Distancia. Te voy a mostrar 4 trampas de apertura que todo jugador de ajedrez debería saber. En las partidas que vamos a ver, la víctima no conoce la trampa, cae en ella y es aplastada contundentemente. Antes de ver la primera, te quiero dar las gracias por saludarme en mi cumpleaños. Me siento muy feliz y quiero celebrar con todos. Por eso te estoy invitando a tomar mis cursos a mitad de precio. Te diré más al final. Pasemos al tablero. Primera, E4, E5, caballo F3, caballo C6, C3, con la intención de jugar D4 para construir un centro fuerte de peones, caballo F6, atacando al peón, D4, siguen las blancas. Esta apertura no es peligrosa para las negras. D5 aquí sería una buena respuesta para equilibrar el juego de peones central. Pero ¿por qué se convierte en una trampa? Veamos. Caballo por E4, sigue, que también es una buena jugada como D5. En este caso ahora es D5, lo juegan en las blancas, atacan el caballo que va a E7. Y sigue caballo por E5 de las blancas. Luego caballo G6. Nuevamente se está moviendo este caballo para poder desarrollar las otras piezas y al tiempo se está atacando a la pieza blanca. ¿Qué hacen las blancas? No retiran el caballo, tampoco comen, sino que juegan alfil D3. Un contraataque. Aquí caballo por E5 y luego sería una continuación normal. Pero en este momento las negras creyeron encontrar algo mejor. Creyeron que una jugada intermedia era mejor. Antes de tomar el caballo, jugaron caballo por F2, atacando las dos piezas blancas y en especial a la dama. Las negras aquí confiaban en que las blancas estaban obligadas a tomar en F2, con lo cual seguiría un alfil C5 jaque, rey F1 y caballo por E5, donde las negras son ganadoras, ya que tienen un peón ganado, han destruido la posición del rey blanco y tienen un mejor desarrollo que se manifiesta en que próximamente van a jugar dama F6 con un ataque todavía más fuerte. Eso era lo que creían las negras, que obligaban a las blancas a tomar. Pero las blancas encontraron que era mejor ignorar ese caballo y en cambio seguir con alfil por G6, entregando la dama si las negras quisieran tomarla. Sigue entonces, bueno, aquí si las negras no quieren tomar la dama, sino que toman el alfil H por G6, seguiría rey por F2 y en esta variante las blancas se quedarían con una pieza de más. Entonces, las negras van por la dama. Las negras prefirieron tomar la dama y cruzar los dedos, sin calcular mucho, también es cierto. Las negras pensaron que su movimiento intermedio, desde antes el de tomar en F2 para tomar la dama, era ganador, y en eso confiaban. Pero aquí sigue alfil por F7 jaque, rey E7, alfil G5 jaque, con la dama allí atrás, rey D6, caballo C4, otro jaque, obligando al rey a salir aún más de su territorio, rey C5, y aquí tomar la dama sería una opción plausible, pero hay una mejor continuación, caballo B a A3, que está protegiendo a la vez al caballo compañero y le está quitando la casilla B5 al rey. Con esto, todas las casillas del rey están invalidadas y se está planteando la extraña amenaza de mate con B4. ¿Cuántas veces has visto un jaque mate con B4? Para evitar esto, el mate con B4, las negras tomaron el peón, una medida drástica, pero también está alfil E3. Y así se resuelve finalmente la trampa en la que cayeron las negras pensando en ganarse la dama con un movimiento intermedio. Segunda, esta vez una partida de Samuel Shanglan
del año 2004. Con caballo F3 y caballo F6, la defensa Petrov. Siguió alfil C4. Y esta continuación es poco común en esta defensa, pero vale la pena examinarla. Aquí lo normal es jugar caballo por E5, o jugar D4, o jugar caballo C3. Pero se jugó alfil C4, como decimos. Y las negras siguieron con caballo por E4. Ahora las blancas, siguiendo un estilo gambito, sin preocuparse por el peón que han perdido, buscan en cambio un desarrollo rápido de piezas y juegan caballo C3. Sigue caballo por C3 y D por C3. Entonces, a cambio del peón, las blancas tienen todo tipo de líneas abiertas. Tienen columna abierta para la dama, tienen diagonal para el alfil, también tienen la otra diagonal del otro alfil, y el caballo está apuntando a E5. Si las negras no tienen cuidado, se les puede venir encima un ataque incontenible. D6, juegan las negras, un movimiento normal y entendible, pero que al mismo tiempo las hace perder al instante. Eso nos enseña lo peligrosa que es esta variante. La computadora aquí sugiere, en cambio, F6, pero sería muy raro que un humano jugara así. La posición del rey se debilita más, especialmente la diagonal blanca. Sin embargo, tal parece que este movimiento frenaba la iniciativa blanca. Entonces, aquí como decíamos, en la partida se jugó fue D6. Y siguió caballo G5, donde de repente se revela que no hay defensa para el peón F7. F7 es uno de los puntos más débiles en la posición inicial de toda partida, ya que es una casilla solo protegida por el rey. De ahí que muchas variantes de gambitos se aprovechen de ataques tempranos sobre este punto. Aquí se puede tomar en la siguiente jugada con caballo o con alfil y cualquiera de las dos es buena. Las negras entonces juegan alfil E6, que es una jugada lógica pensando en cambiar una de las piezas agresoras blancas. Siguió alfil por E6, F por E6 y dama F3. Esta es una sabia decisión. En lugar de simplemente recuperar el peón perdido, dama F3 gana la partida. Se está amenazando mate en F7, también se está amenazando caballo F7 y hay una tercera amenaza que es dama por B7, con la cual se gana la partida. Las negras no pueden cubrir todas las amenazas, hacen lo que consideran mejor, cubrir allí, y a dama por B7 juegan dama C6, que es la única forma de proteger a la torre, pero sin darse cuenta de que con esto las blancas han ganado ya la partida. Sigue dama C8, jaque, rey E7, dama por E6, jaque, rey D8 y caballo F7 es jaque mate. Y ahí está, una línea muy interesante a probar con blancas si tu rival te juega la defensa Petrov. Esta tercera es una trampa más conocida, tal vez ya la sepas, pero quiero estar seguro de que sea así. Juegan D4 las blancas en esta posición donde se han jugado un par de movimientos de apertura. Las negras están jugando la defensa filidor. Sigue caballo D7, defendiendo el punto E5. Estaba atacado por estos dos. Y se juega aquí alfil C4. Donde las blancas han creado la opción de saltar con el caballo para el próximo turno a G5 y así atacar al punto F7. Para evitar esto, las negras caen en la trampa y juegan alfil E7, cubriendo la casilla G5 con sus dos piezas. Lo cual parece razonable, pero lleva a la trampa que queremos ver, donde sigue D por E5, D por E5 y se abre entonces la columna para jugar dama D5, que está creando una simple amenaza de mate. Y es totalmente desagradable para las negras comprobar que no hay cómo defenderse de una amenaza tan simple. Por supuesto, caballo H6 se elimina fácilmente con alfil por H6. Yo he ganado unas cuantas partidas de Blitz así. A pesar de que esta trampa no es tan desconocida, la gente sigue cayendo todos los días.
En esta partida las negras intentaron dar una ruta de escape a su rey, jugando caballo b6. Siguió lógicamente dama por f7, rey d7, caballo por e5, la otra pieza se suma, se está ganando un segundo peón y el rey tiene que salir más de su escondite. Rey d6 y las blancas son ganadoras. Posiblemente haya varias formas de terminar. Aquí escogieron caballo d3, amenazando un alfil f4, pero las negras querían morir de inmediato y jugaron caballo por c4. Es cierto que eliminan una pieza atacante, pero están pasando por alto que las blancas nuevamente pueden jugar dama d5 y así ganar. Dama d5 fue el movimiento ganador de esta partida y se jugó 2 veces. Esta última no solo te enseña una trampa, sino que te muestra una partida muy buena, la mejor de todas las que hemos visto en esta lección. E4, E5, alfil C4, caballo F6. Esta parece ser una partida de simultáneas de mises con blancas. Caballo C3 y caballo por E4. Aquí los que no hayan visto antes esto piensan que las negras están sacrificando una pieza a cambio del peón que estaba allí, pero no es así. Hasta aquí todo va normal, porque después de un caballo por E4 seguiría D5, que se recupera la pieza. Entonces sigue dama H5, presionando al estilo del mate pastor. Caballo D6, que defiende F7 y ataca a una de las piezas agresoras al mismo tiempo. Alfil B3 lo resguarda, alfil E7 desarrollando. Y aquí las blancas, en lugar de tomar el peón, siguen con D3. Su interés no es material, sino el ataque. Quieren desarrollarse pronto. Sigue enroque corto, caballo F3, caballo C6 y caballo G5. Y aquí observamos algo interesante que tienen en común todas las partidas que hemos visto en esta lección. El alfil de casillas claras de las blancas. Siempre ha estado presionando sobre esa diagonal peligrosa que apunta al peón F7, punto del entorno del rey que, como decíamos antes, es tremendamente vulnerable en el comienzo de la partida y por lo mismo altamente explotable en todo tipo de trampas. Al ataque de dicho punto siempre queremos llevar también la dama y el caballo. La dama puede unirse por la diagonal o por la misma columna. Recordemos que en una trampa anterior se unió por D5. Y aquí las negras no se pueden quitar el caballo de encima tan fácilmente porque terminarían perdiendo su dama. ¿Cómo? Que seguiría aquí alfil por G5, dama E8 y caballo D5, que amenaza a ir a C7, atacando a la torre, atacando a la dama, que no tendría casilla de escape posible, segura, e incluso este caballo podría ir a F6. Entonces, las negras no pueden quitarse ese caballo tan fácilmente de encima, pero les están amenazando con el caballo y con la dama de dar mate en H7. Entonces juegan H6. Y las blancas, en lugar de retroceder, atornillan el caballo allí con H4. Este también es un truco muy importante que todo jugador debe conocer. Las negras en realidad no pueden tomar el caballo porque esto abriría la columna para la batería letal de dama y torre. Las blancas han demorado en hacer su enroque a propósito. Entonces las negras tienen una posición muy incómoda y con gran dificultad para expulsar o al menos frenar el ataque blanco. Estando así juegan caballo E8 para ir a F6, casilla en la que debería haber estado desde antes para haber impedido desde el comienzo que la dama blanca se instalara en H5. Y aquí las blancas podrían seguir ahora con caballo por F7, que seguramente sería ganador.
pero Mises tenía en mente rematar con algo más bonito. Jugó aquí caballo D5, sumando otra pieza al ataque y preparando algo especial. Caballo F6, siguieron las negras, logrando amenazar a la dama y esperando verla retroceder. Sin embargo, en lugar de ir hacia atrás, la dama va hacia adelante. Dama G6. Increíblemente se pone en una casilla protegida por un peón negro. Después del asombro, las negras tienen que pensar en algo, ya que si no hacen nada se va a concretar el mate en H7, luego de tomar el caballo en F6. Entonces sigue lo obvio, tomar la dama. ¿Y qué sigue ahí? ¿Qué habían preparado las blancas? Pausa por un momento y piensa. Espero que lo hayas visto. Caballo por E7. Jaque doble, donde el rey va a la esquina y caballo por G6 es jaque mate. Estupendo remate para una partida tan llamativa. Para terminar, déjame darte las gracias. En esta época del año siempre recibo calurosos saludos. Estoy cumpliendo 33 años y muchos estudiantes me felicitan incluso una semana antes. Desafortunadamente no alcanzo a responder todos los mensajes, pero sí los leo. Los aprecio demasiado. Sus saludos siempre me motivan para seguir haciendo mi trabajo educativo. Muchas gracias. Y como de costumbre, en mi cumpleaños todos celebramos. Los estudiantes reciben fabulosos descuentos para tomar los cursos de la Academia de Ajedrez a Distancia. Si siempre has deseado progresar y lograr tus metas ajedrecísticas, este es un momento perfecto para estudiar los cursos necesarios. Los testimonios de los estudiantes confirman su éxito. Unos ganan campeonatos, otros han conseguido títulos FIDE, muchos han subido muy rápidamente su puntaje ELO, etc. Y de ese estilo son las historias de éxito que nos escriben a diario. Por todo eso te doy gracias en mi cumpleaños. Vamos, celebremos todos.